I know you're somewhere out there, somewhere far away. Para las partes del multímetro tenemos dedo de gancho, botón de gancho, puntas de prueba, pantalla de cristal LED LCD, entrada, cinta de transporte, perilla rotativa, botón de memoria, termocoplador y shock de temperatura. Vamos a estar viendo tres tipos de multímetros y sus funciones. Este pequeño multímetro que tiene varias funciones y más bien lo utilizan en electrónica. También nos puede servir para instalaciones eléctricas residenciales, pero también tiene muchísimas funciones, de lo más básico, de los más económicos, y lo utilizan mucho los estudiantes, más bien en electrónica, puesto que trae aquí podemos comprobar los transistores, diodos y resistencias. También nos sirve para medir el voltaje en corriente directa y el voltaje en corriente alterna. Este es recomendado para estudiantes y es de los más básicos. Este de la marca Steren, que he utilizado bastante tiempo y me ha servido mucho, donde aquí podemos medir el voltaje en corriente alterna y seleccionando podemos medir al mismo tiempo, también seleccionando aquí el voltaje en corriente directa, y en este pequeño botón sirve para iluminar la pantalla. Para medir los ohms simplemente movemos el selector y ya podemos tomar la medida de las resistencias. Es el modelo 303 de esta marca. Aquí tenemos nuestro multímetro Fluke, donde lo vamos a encender simplemente accionando nuestra perilla, y vamos a encender nuestra luz. Aquí podemos medir el voltaje en corriente alterna. Aquí tenemos voltaje en corriente directa. Aquí podemos medir los ohms y al mismo tiempo continuidad en el cableado. Y arriba los amperes, hasta 600 amperes en corriente alterna, y simplemente abrimos el gancho. Mediciones realizadas con nuestro voltímetro. Hicimos mediciones a una batería a la cual nos dio 12.79 voltios, a la corriente de nuestra casa que nos dio 121.4 amperios, y a un circuito que medimos resistencia y nos dio 1.8 ohmios. Esta fue una de las mediciones realizadas con nuestro multímetro. Paso para la medición de un voltaje con un multímetro. Paso número 1. Posición del selector en una función VCA. Paso número 2. Toque el lado neutro del circuito con la punta de la sonda negra de prueba. Paso número 3. Toque el lado de la fase del circuito con la punta roja de prueba. Y el paso número 4. El número que sale en la pantalla es el número de la medición. Aquí podemos ver un esquema de cómo se mide el voltaje. Paso para la medición de corriente con un multímetro. Número 1. Fija el cable negro de prueba en el conector negativo tipo COM. Paso número 2. Para medir corrientes elevadas de 200, posiciona el selector de función en 200 y luego inserte el cable rojo en el conector tipo. Después de conectar la energía del circuito, habrá el circuito donde se debe medir la corriente. Paso número 4. Con la punta de la sonda negra por el lado negativo, con la punta del lado rojo el lado positivo, y los resultados saldrán en la pantalla. Aquí podemos observar un esquema de cómo se mide corriente. Pasos que se deben seguir para medir resistencia eléctrica con un multímetro. Paso número 1. Posiciona la llave del selector del signo W tal cual lo muestra el multímetro, que se convierte a un newsmetro. Paso número 2. Coloca la escala apropiada según el tamaño de la resistencia a medir. Si no se conoce la cantidad de ohmios que posee la resistencia, debes comenzar por la escala más grande y luego así hasta conseguir la precisión o el rango deseado. Paso número 3. Toma la resistencia y conecta los terminales del aparato en los extremos. Paso número 4. El número saldrá en la pantalla, el valor resultado de la resistencia medida en ohmios. Esquema de cómo medir resistencia. Y esta ha sido nuestra pequeña presentación sobre las funciones, partes y mediciones del multímetro.